Decía Pitágoras que en la vida solo podemos estar de tres maneras. Por ejemplo, un ejercicio es apretar el puño. Trabajar las sombras implica Vale, vale. hacernos conscientes de aquello que no nos gusta y ver por qué. Vamos, un superego de la tierra al cielo, porque el ego también viene del cielo. Toda la Vía Láctea se consideraba antiguamente que era el lugar por donde corrió el perro, y el perro es un símbolo, y la oscuridad de la humanidad viene del perro. Decía Pitágoras que en la vida solo podemos estar de tres maneras, o bien como los que compiten, como los atletas que buscan un trofeo, buscan el éxito, buscan ser reconocidos. Bien podemos ser mercaderes, vendedores, como los que pasan vendiendo patatas, pipas, y luego como espectadores imparciales, o bien, digamos, animados. Si estás identificado con lo que ves, pues evidentemente eres un espectador más bien identificado. Pero si logras ponerte en una perspectiva de testigo puro, ahí digamos que puedes ver más de lo que la gente ve. De hecho, hay ejercicios. Eh, Luego te daré unos cuantos. La semana que viene también veremos unas maneras de poder ponernos en ese estado de atestiguación sin límites. Yo lo llamo la cabeza sin límites, que es como se le llamaba también en hebreo y otras tradiciones. Aunque, curiosamente, ha habido guías o mentores que hacen alusión a lo contrario, es perder la cabeza, dicen ellos. En cierto sentido es verdad, porque hay que relajar el puño mental y para poder observarte no puedes estar con esa presión cerebral, ese exceso de concentración negativa. Tiene que haber una relajación del puño. Por ejemplo, un ejercicio es apretar el puño, concéntrate en el puño y date cuenta de que el espacio alrededor no está ejerciendo presión. Entonces, tú puedes asociar el puño a tu cerebro. Si en tu cerebro hay presión o exceso de concentración negativa, digamos que la atención no es correcta. Es una atención focalizada en algo que te está haciendo sufrir, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es relajar el puño, mover el punto de vista al espacio, porque nuestro ser es puro espacio luminoso y esa es nuestra cabeza. Verás que hay otros procedimientos mucho más directos y eso te va a hacer ver que tú no eres este cuerpo. Vives a través de un cuerpo, pero estás fuera del mismo al mismo tiempo. Entonces, mm, para afrontar la sombra es necesario darnos cuenta de que nosotros no somos nuestro toro, no somos esos aspectos más negativos, son herencias que evidentemente constituyen nuestra personalidad más mundana, pero de la personalidad más mundana tiene que surgir la luz. Entonces, tampoco hay que rechazarlas, por eso hay que integrarlas. Integrarlas dentro de la luz y darnos cuenta de que detrás de cada una de ellas se esconde una sabiduría. Evidentemente, mientras no tenemos un anclaje en esa otra cara más amable de nosotros, podemos utilizar lo que hemos llamado el mayordomo subdelegado y el delegado, ¿no? El mayordomo subdelegado va a poder observar de manera imparcial, sin identificarse, sin que haya necesariamente pues, una separación completa con respecto a la sombra. Puede haber todavía tensión y nuestra misión pues, es poder poco a poco aceptar que tenemos sombras y luego convencer a los personajes que tienen, digamos, la capacidad de ser moldeados, de que en realidad lo que nosotros consideramos sombras, esas pasiones reprimidas, son sustitutos. ¿De qué? Pues de la dicha. Quien persigue el placer por medio de pues, la glotonería o la sexualidad descontrolada o cierto tipo de estímulos, en realidad lo que está buscando es la liberación del alma, la dicha, la ambrosía, como se le llamaba antiguamente. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser más en esa ambrosía
¿qué es lo que va a satisfacer? Pues absolutamente todos los deseos del alma de golpe. Entonces, la sombra tiene ese otro lado, que es un intento de escapar del toro y de ese estado desagradable que sentimos en el cuerpo y en la psique por medio de procedimientos egoístas. Es lo que dice Jung, ¿no? En cuanto tú afrontas la sombra, te das cuenta de que solo se rige por el principio del placer. No le importa el crecimiento interior, hacerse un individuo hecho y derecho, no dividido, que ya expresa una personalidad madura. Entonces, la madurez o el crecimiento de la personalidad solo se puede producir cuando afrontamos esta otra cara más oscura de nosotros, sin creernos demasiado que puede ser gobernada tan fácilmente, porque a veces el problema está ahí, que nos confiamos. Y en una etapa del trabajo podemos creer que ya hemos alcanzado la iluminación. Y en el momento más inesperado, ¡pumba! Ahí viene el toro otra vez. Por eso es tan peligroso cuando en enseñanzas supuestamente no dualistas te dicen, no, el ego no existe, es una ilusión, tú no tienes un alma, digamos que todo eso es una ilusión de la mente. Entonces, claro, muchas personas de estas se ilusionan, se entusiasman porque viven quizás un momento de liberación, encuentran la manera de poder relajar un poquito el puño y ya se creen que están ahí asentadas. Pero para poder asentarnos verdaderamente en el testigo es necesario desarrollar lo que antiguamente en Oriente llamaban el cuerpo diamante. Y bueno, afrontar la sombra es lo que nos va a ayudar a no ser arrastrados por las pasiones antes y después de la muerte física. Por eso hay que tener siempre delante al superego. Freud decía que el superego lo impone el padre, ¿no? Es una serie de reglas o moralinas que de algún modo nos fuerzan a ir por unos cauces de comportamiento social, moral, que no tiene por qué ser iluminado, o sea, puede ser negativo. Pero es que él no ahondó bien en esa figura del superego. El superego, en el sentido negativo, es el ego puesto al servicio del mundo y no de la luz. Entonces tenemos que lograr que nuestro ego o personalidad se ponga al servicio de la verdadera luz. Entonces es cuando integraremos la sombra. Aceptamos que en nuestra vida pues hemos tenido caídas, que hemos tenido debilidades, que hemos tenido miedos, pasiones fuertes, pero detrás de todo eso se esconde un potencial y es lo que tenemos que rescatar. Por eso vimos ese círculo de personalidades con sus miedos, con sus pasiones. Recuerda pues, que el 9 tenía mucha narcotización, sentido adictivo para poder olvidarse de lo que le causa problemas, ¿no? Porque quiere estar en paz. Gurdjieff hablaba del dios autotranquilizante. Entonces muchas personas utilizan componendas o imaginaciones, autojustificaciones para estar tranquilos, para que el remordimiento de conciencia pues, no les corroa. Pero eso forma parte de un superego. Eso se aproxima mucho a lo que Freud llamó superego, ¿no? Pero a niveles ya pues, cósmicos, ¿no? Hay un superego que dice, no, tú tienes que someterte a un Dios Señor y hacer lo que te dice, pero eres un pecador y te tiene que perdonar Él. Pero claro, así no trabajan su oscuridad interna, porque dependen siempre de algo externo. Cuando la misericordia primero tiene que venir de ti, de tu verdadero ser. Tú tienes que perdonarte, pero luego no caer de nuevo. Esto no es arrepentirse y confesarse y rezar pues, 3 Padres Nuestros y 7 Ave María y ya está el asunto resuelto. El que la hace la paga y el alma que pecare morirá. Eso se dice claramente. Por mucho que tú creas en un Dios externo, en un Salvador externo, si hay oscuridad en tu alma, ya puedes creer en la Virgen, en los santos, en Buda, que la naturaleza va a coger tu alma y la va a meter de vuelta en el manicomio, sin piedad. Entonces,
hay que acordarse del trabajo antes de que todo esto ocurra. Sobre todo cuando tenemos un núcleo, es lo que tenemos que hallar, ¿no? Un núcleo de sombra. Eso lo vimos con los eneatipos. Y bueno, en el caso del 9 como es el tuyo y el Mm. mío, pues hay una fuerte narcotización o tendencia a quedarnos hipnotizados por algo para huir de las preocupaciones, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es mucho la música, pero también he tenido episodios, ¿no? Con la comida o con otras cosas. En el perfeccionista, pues era el enfado o la represión de su lado más negativo, pero también el ser muy exigente, muy criticón, muy moralizante. Luego el ayudante, pues es una personalidad aduladora, que quiere ser la servicial, la que necesita a los demás para sentirse útil, de ayuda. Entonces necesita que la reconozcan, se apega mucho a las personas, quiere ir de salvadora, de servicial, pero esa es su sombra. No está mal ayudar, pero tendrás que ayudar de manera más compasiva, sin demandar a los demás que te reconozcan algo que en realidad a lo mejor no eres. Luego está el ego competitivo del triunfador, ¿no? Que quiere ser mejor, quiere estar ahí siempre por encima, pisoteando a los demás, siendo el más guapo, el más exitoso. Eso es una adicción también. Luego está el melancólico, el ego que se pierde en sus tristezas, sus manías, su deseo de ser el único, el especial. Ahí puede tener tendencias incluso autodestructivas, como vimos, la tendencia al suicidio. Luego hay un ego mezquino que no se comparte, que tiene miedo al mundo y se vuelve maniático del conocimiento, de los datos, de lo mecánico. Es como un robot. Es muy controlador, muy mental, muy frío. Luego recuerda que la neotipo 6 pues, es muy cobarde, tiene muchos miedos, está siempre dependiendo de los demás, necesita salir de su estado de inseguridad por medio de cumplir las reglas a rajatabla, ¿no? No salirse de los cauces marcados, tener a un guardaespaldas o contratar no sé cuántos métodos para asegurar su casa. Eso, digamos, que la mete en un círculo de estrés y que la puede pues, arrastrar, ¿no? Los miedos suelen ser lo más difícil de gobernar y hay un cobarde dentro de cada uno de nosotros. O sea, esto no es decir, Pero, pero, por ejemplo, si una cosa no te gusta, ¿por qué te tienes que exponer a hacerlo? Supuestamente es una sombra. eso es una sombra porque hay algo de ti que no te gusta. O sea, en principio te tiene que gustar todo. No, 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 no es que te tenga que gustar, es que hay algo en ti que se mueve por el me gusta, no me gusta. Entonces, si hay algo que no te gusta de ti, digamos que vas a tender a rechazarlo. ¿Qué es lo que hay que hacer para solventar eso? Pues es el movimiento que veíamos del trabajo. Sí, de... Por ejemplo, te voy a poner un caso. Suponte que tienes miedo escénico o que no te gusta salir en público. Yo, por ejemplo, he tenido siempre mucho miedo escénico, no me gusta el teatro, aunque puedo ser teatrero y cómico a veces para pues, soltar tensiones, ¿no? ¿Mm? Mi familia pues sabe que a veces tengo esos prontos de humor, ¿no? Pero no es propio verme actuando o haciendo algo para causar la risa, ¿no? Sí, o O, la atención o lo que o- sea. Sí. sí. ¿Por qué? Porque yo soy o tengo un núcleo 9 que puede ser muy positivo. El 9 es el que armoniza todo, el que reconoce todo, es la sabiduría expresada, ¿no? Es el ermitaño que sale de la cueva para compartir la sabiduría. Pero la cueva son las sombras, los murciélagos. Entonces, cuando tú haces frente a tus sombras, te vas al 3. El 3 dentro de esta matriz de autoconocimiento, que es perfectamente válida, pues, tenemos a alguien que se muestra a sí mismo, que no tiene miedo a darse a conocer. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces el 9 tiende a su lado izquierdo, más a su sombra. Entonces se manifiesta su cobardía o su miedo y se va hacia adentro, ¿no? Se queda en su cueva. Entonces muchas veces para sacarte
lo que tienes que hacer es exponerte cuando tienes seguridad, evidentemente, o cuando de algún modo no tienes ya miedo a que los demás piensen esto o lo otro de ti, o no tienes miedo a verte como eres. Esto a mí me ocurrió, por ejemplo, cuando realicé los primeros vídeos. Es que no me salía toda esa sabiduría innata que tengo desde hace mucho tiempo, porque estaba en un proceso todavía muy caído Ver- de inseguridad, porque yo atravesé una etapa de problemas de salud. Entonces no me gustaba incluso verme. Estaba demasiado delgado. Por aquel entonces todavía no había superado los problemas de salud. Pero me forcé. Dije, no, me voy a poner ahí delante de la cámara y me da igual que les gusta, bien, que no les gusta. Es mi trabajo. Yo no tengo por qué gustar a nadie. no, claro que no. Tampoco me tengo por qué gustar o no gustar. Digamos que yo me tengo que aceptar como soy. Si hay algo que dentro de unos cánones sociales se considera feo, pues bueno, tendré que ver, porque a lo mejor tengo que trabajarlo. Los nueve no somos personas excesivamente cuidadosas con la imagen. O sea, a veces pues, podemos salir desaliñados o sin atender a este aspecto más artístico, que sí que lo trabaja el 3. El 3 se pone de punta en blanco, ¿no? Pues yo Y estoy en el 3. se peina hasta las cejas, ¿no? Bueno, eso no, pero bueno. Bueno, salir del 9 para ir al 3 es una manera de poder sacar lo que llevas dentro, por lo menos para el 9 y con valentía. Es decir, el 6 también tiene que estar presente. Esa es la tríada para el 9. Claro, ahí ya está la cobardía y el miedo. Vale. Claro, la cobardía que lo superas con la valentía. La valentía y la fe, que Ujú, es la virtud suprema dentro de ese tipo 6. ujú. El amor es la virtud suprema en el 9 y la esperanza en el 3. Esperanza de poder ser tu mejor versión. Desde el 9, el amor, desde el amor podemos comprender la esperanza y la fe. Son las tres virtudes cardinales, ¿no? Que son centrales para todos. No es que solo les pertenezcan a estos eneatipos. Mm. Pero bueno, trabajar las sombras implica Vale, vale. hacernos conscientes de aquello que no nos gusta y ver por qué. A lo mejor hay algo que tenemos que trabajar, ¿no? Una vez lo superamos ya no nos causa rechazo. Ocurre en terapia, por ejemplo. Si alguien se siente mal con los pacientes es porque no ha integrado sus propias sombras y por tanto tampoco las de los pacientes. Entonces, ¿cómo se supera eso? Pues primero hablándolo, comentándolo, por eso hay grupos de trabajo. Cuando inicié el grupo en armonía es para poder sacar todos estos contenidos. Y en el chat, pues bueno, ahí cada uno es libre Ah, de... bueno, es que sabéis mucho, macho. Los que no tenemos ni idea, pues estamos ahí, bueno, pues Eso es una leyéndolo. sombra. Estamos para compartir, porque todos aprendemos de todos. Ya, ya, pero No es joder, cuestión de saber o no saber. no te lo compro. Es cuestión de ser honestos con nosotros mismos. Yo estuve pues, en muchos grupos de trabajo interior relacionados con la Fundación Gurdjieff, ¿no? Ahí había personas de todos los tipos, todos los niveles y hay momentos para compartir todos juntos. Y cada cual puede decir lo que quiera, puede ser una tontería, pero que luego resulta no ser una tontería, porque a raíz de tonterías han surgido mm, Eso sí que te lo compro. iluminaciones. Eso Hombre, sí que te lo compro, sí. es que es la clave. Eso La, sí. la Pero humildad es, claro, habláis de cosas muy, a veces habláis de cosas muy, muy técnicas que dices, joder, ¿qué es esto? bueno, las cosas técnicas son para aclarar quizás Ya, puntos ya, ya. del autoconocimiento, Sí, sí, pero sí, sí. no hay por qué hablar de lo técnico. Mm, O sea, lo importante es exponer algo que nos preocupa, que nos domina para poder arrojar luz sobre ello, como el otro día Silvia, ¿no? Comentando pues, cómo se sentía. mm, No hay nada malo en decir cómo te sientes. Si muchas veces nos sentimos igual, mm. pero claro, algo hay que hacer para que esa sombra no nos coma vivos. No, no, Y para eso hay que hablarla. De hecho, la famosa confesión de los pecados de la que se hablaba antiguamente era esto. No es contarle una batallita al cura de turno. No, es no. exponer.
es exponer tu mundo interior para que haya una iluminación colectiva. Porque lo que tú estás trabajando, seguramente otro también lo tiene, pero a lo mejor no se atreve a decir. Entonces, por eso decía el maestro, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo os he amado? Pues sacando a la luz las luces y las sombras y poder mostrar el camino. Mr. Gurdjieff decía lo mismo, que una mano lave a la otra. Y a veces él pinchaba o provocaba a sus propios alumnos para que se diesen cuenta de dónde tenían su sombra. Les pisaba los callos, como él decía. Y eso a muchas personas pues, no les gustaba. Claro, hay que saber hacerlo. Los sufíes lo llaman el sendero de la culpa. Hay muchos pretendidos maestros o supuestos maestros que tratan de caminar el sendero de la culpa y no les sale, porque ellos mismos están llenos de sombra. Y como no las han superado, pues claro, se enfadan, estallan. Ahora me gustas, mañana no me gustas, porque están todavía en ese tira y afloja. Pues no pueden ir de maestros porque no lo son. O sea, son maestros de oscuridad, eso sí. De eso somos maestros todos, ¿no? De alimentar la sombra y proyectarla, estamos llenos. Sobre todo proyectarla, macho. Eso Madre es. mía. Ujú. ¡Fu! ¡Qué barbaridad! Por eso decía el maestro, ¿por qué ves la mota en el ojo ajeno y no la ves en el tuyo? ¿No? Vemos los defectos de los demás, pero no vemos los otros, no vemos los nuestros. Sí, Y eso es porque no los aceptamos dentro de nosotros. Preferimos echar la culpa a otros o verlo en los otros que verlo en nosotros mismos. Entonces, el trabajo consiste primero en dirigir la atención hacia uno mismo y ver qué es lo que nos está haciendo proyectar esa sombra fuera. Porque como decía Jung, todo contenido inconsciente que no hacemos consciente se proyecta fuera como fatalidad o destino fatal. Lo que temes aparece. Aquello a lo que te resistes, persiste. Lo que persigues no te sigue, porque cuanto más ambición, egoísmo y sentido de carencia tengas, pues el universo te va a dar dos tazas de lo mismo, porque le estás pidiendo eso. Pedid y se os dará. Todo se atrae por afinidad. Y el maestro también decía, si tu ojo está lleno de luz, o si tu ojo es luminoso, todo tu cuerpo se llenará de luz. Pero si tu ojo es maligno, pues tu cuerpo se llenará de oscuridad. Y digamos que esa luz que tú tienes puede ser oscura también. Decía que si tienes luz que es oscuridad, tu cuerpo tanto más se llenará de oscuridad. Por eso en el Evangelio y en el Testamento de Tomás precisamente se dice, si no sacas dentro lo que llevas dentro, lo que llevas dentro te destruirá. Pero si sacas lo que llevas dentro, lo que llevas dentro te salvará. Claro, ¿cómo interpretamos ese sacar dentro o desarrollar? sí, porque en este mundo decir que sacarlo de dentro es eres tonto. O- Claro, muchos se guardan para sí cosas que a veces son valiosas o a veces son pues, oscuridades, ¿no? Entonces eso se puede interpretar de diversas maneras. Sacar de dentro puede interpretarse como sacar la oscuridad. Hay que sacarla. Sacar los espíritus impuros, como decían. El maestro expulsó 7 espíritus impuros de María Magdalena. Es un símbolo del alma. Migdal es torre de contemplación. Mariam son aguas amargas. Es el alma dolorida. Y luego pues, los 7 espíritus son las 7 sombras de los 7 centros. Nos han quitado la corona para ponernos un ego dominador, falso, egoísta. El tercero que está lleno de oscuridad. La garganta, el chakra garganta, pues tiene la oscuridad de expresarse pues mal o con lenguajes duros, criticones. El corazón está lleno de inmisericordia, de rencor. El plexo solar pues está lleno de falta de energía, vitalidad, determinación. Ahí se originan muchas enfermedades, en el plexo. Y luego la sexualidad pues tiene su oscuridad, igual que la tiene la raíz. Hay gente pues, que se siente sin casa, sin economía, sin enraizamiento, sin lugar donde
prosperar. ¿Por qué? Porque tiene ese chakra raíz lleno de sombras. Entonces hay que expulsar la oscuridad de todos esos centros. Todo eso es la estructura del superego. Vamos, un superego de la tierra al cielo, porque el ego también viene del cielo. Toda la Vía Láctea se consideraba antiguamente que era el lugar por donde corrió el perro, dicen los nativos americanos. Y el perro es un símbolo de almas o energías que venían de Orión. El perro es sirio. Y la oscuridad de la humanidad viene del perro. Por eso el loco en el Tagó tiene un perrito al lado que le muerde. A ver, ese perrito es el perro que llevamos dentro. Y ese río que los cabalistas hebreos llaman Bin Ur, el juicio de la luz, pues contiene almas que no han sido purificadas y que son luz, pero que están llenas de egoísmo. Entonces son arrastradas de nuevo a la encarnación para la purificación. Entonces ese río de juicio tiene su propia basura para ser purificada. Entonces aquí hay mecanismos de purificación muy fuertes en esta tierra. Y el trabajo con la sombra implica ayudar a la naturaleza a deshacerse de esos componentes más oscuros. Por eso, bueno, no hay que verlo como un sistema maligno. Es un sistema de reciclado necesario para que el resto del cosmos no se destruya. Entonces aquí hay una barrera. Nada oscuro pasa de esta barrera. Mm, Por eso hay una serie de filtros que los antiguos asociaban a los planetas. Está Saturno, que es el guardián del umbral, o el extremo, y luego pues la Luna, ¿no? Entre la Luna y Saturno, digamos que hay una serie de filtros por donde pasa el alma después de abandonar el cuerpo en la Tierra, ¿no? Que son pues los sistemas antiguos de los que se habla en la Cábala, las Sefirot, por lo menos las de este mundo, porque hay Sefirot más elevadas, ¿no? Pero el proceso de refinamiento alquímico es lo que va a hacer que el alma se despoje de los lastres. Como decía Platón, tiene que adquirir alas para poder ascender por todos esos planos donde hay filtros. No príncipes que te quieren apresar, ¿no? En cada lugar pues, te tienes que despojar de lo que te tienes que despojar. Entonces, no es cuestión de criticar o atacar. Digamos que en cada etapa pues, tenemos que trascender una serie de debilidades y eso es el trabajo con la sombra. Pero para poder trabajar la sombra tenemos que tener su estructura. De eso, por ejemplo, hay un módulo que se llama la estructura psicoenergética. Es muy bueno, ¿no? Para comprender la sombra, la huella psicoenergética, como yo le llamo. Y de algún modo pues, podemos tener clara cuál es nuestra sombra para poder ver qué es lo que nos atenaza en un momento determinado. Aunque bueno, el eneagrama con la ciencia de los eneatipos también es un buen recurso. Y una de las tareas es integrar la esencia, la personalidad y también aspectos de sombra que nos han ayudado a crecer. Por eso en la antigua Grecia se hablaba de Quirón, el más sabio de los centauros. Quirón ya es una palabra simbólica. Hei puede hacer alusión al chi, al chi, y digamos que ahí hay un trabajo que Ken Wilber llamaba la etapa del centauro, la mente-cuerpo. La mente tiene que integrarse al cuerpo. Y sobre esto pues, tendremos que hacer una serie de ejercicios. La Vale, semana que viene los veremos. Son vale, ejercicios de apuntar hacia nuestro verdadero ser. vale. Lo que sí que me viene a la cabeza siempre que yo no he venido aquí a pasarlo mal, ni a sufrir, ni Dios que lo... No sé por qué, pero yo tengo eso
aquí metido en la cabeza. Ujú. Que no has venido a sufrir. Bueno, Sí, que tú tranquilo, que tú no has venido aquí a sufrir ni a pasarlo mal ni nada. Que has venido a aprender, punto pelota. Y a experimentar, punto pelota. hay veces que sufrimos, pero podemos sufrir Mm, conscientemente, claro. intencionalmente Sí, o inconscientemente. O sea, sí, pero me refiero también temas de dinero también, temas también de relaciones sociales. mm, sí, sí. No, claro, evidentemente. Podemos elegir dos caminos: el camino de la luz, de la conciencia, Mm, o el camino del sufrimiento innecesario. El camino de la luz y la conciencia implica un sufrimiento intencional, porque hay que hacer frente a la sombra y eso duele. Eso no nos gusta. mm. Afrontar la sombra siempre te va a doler, pero es necesario. Mm. Mm.